también podría estar recortada, ¿no? Podría no ser todo el conjunto de números reales. Entonces, veremos en primer lugar algunas de las funciones distinguidas, ¿no? En primerísimo lugar, las funciones constantes, ¿no? Una función constante tiene la cualidad de que para cualquier elemento del dominio, a este se le es asociado siempre con la misma cosa. Digamos, una función constante de variable real, pues necesariamente está definida a través de algún número real fijo. Digamos, si nosotros tenemos C, un número real fijo, entonces la función constante C está definida de modo tal que para todo x, f de x es igual a esta C, ¿no? Para todo x. Cualquier número real x y esta función constante C nos va a devolver la C. ¿De acuerdo? O sea, y aquí un poco misterioso que tienen de repente las funciones constantes es que ya no escribimos una cosa así como f de x igual a c, como que simplemente escribimos la c. Cuando vemos un número, pues un número fijo, un número constante, a veces pensamos que simplemente se trata de un número, ¿no? Pero frecuentemente nosotros vamos a estar más bien pensando ese número como una función que es constante. Es raro porque como una función constante es independiente esencialmente de con qué se le alimente a la función, siempre va a servir lo mismo, pues en su definición no tiene por qué aparecer la x, ¿no? Como que típicamente para que nosotros digamos que algo está en función de x, pues la x tendría que aparecer en esa expresión, pero en las funciones constantes pues no tiene por qué. Y la razón es esa, que el valor siempre va a ser el mismo independientemente de con quién se alimente a la función. ¿Sale? Entonces, así es como queda definida una función constante. En segundo lugar, las funciones que conocemos como lineales. Las funciones lineales tienen como gráfica, ¿no? En el plano cartesiano, una línea recta, ¿no? Digamos, son de la forma f de x igual a algún número constante a por x más algún otro número constante b, ¿no? Con a y b números reales fijos. ¿Sale? La recta que es descrita por una función como esta, pues tiene pendiente igual a esta a y ordenada al origen igual a esta b, ¿cierto? Por ejemplo, si la a vale 0, bueno, si la a vale 0, esta función no es más que una función constante, ¿no? A por x es 0, entonces esta función f de x es igual a b para todo número x, es decir, la función constante b, ¿no? Es decir, las funciones constantes se consideran funciones lineales en esta definición, y lo mismo, si b es igual a 0, entonces nuestra función simplemente es una que multiplica por x a una cierta constante, es una constante multiplicada por x, ¿no? Es una que conocemos como el nombre de homotecia, ¿no? Que simplemente alarga o acorta los valores con los cuales se le están alimentando con respecto a una cierta proporción. Justo la a es la que nos señalaría esa proporción. Por ejemplo, si nuestra a es igual a 2, entonces pues nuestra función estaría duplicando, ¿no? El valor de x, simplemente lo estaría alargando, ¿no? Hasta su doble, o si la constante fuera un medio, nos lo reduciría a la mitad, ¿no? Cada x nos la haría más cortita. Si es negativo, nos la voltearía también, además, ¿no? Con respecto al origen. En fin, ese tipo de efectos, por cierto, los vamos a ver un poquito en una aplicación de GeoGebra que me encontré por ahí. ¿Sale? Bueno, estas son las funciones lineales y también entre las funciones que vamos a encontrar muy frecuentemente, tendríamos las funciones cuadráticas. ¿No? Las funciones cuadráticas tienen la forma, digamos, f de x igual a alguna constante por x cuadrada más alguna otra constante por x más una constante c. O sea, aquí necesitamos tres coeficientes, ¿no? Para una función cuadrática. ¿Sale? Bueno, también las conocemos muy bien. Aquí tenemos A, B y C fijos, números reales. Bueno, no es cierto que las funciones lineales sean consideradas como cuadráticas, ¿no? Así que aquí como que deberíamos de pensar que el coeficiente del término cuadrático no puede ser 0, ¿no? Si es 0, pues ya realmente lo que tenemos es una función lineal.
¿De acuerdo? Pero bueno, estas las conocemos muy bien, también sus gráficas, ¿no? Las hemos revisado muchas veces en geometría analítica, desde la preparatoria, ¿no? La gráfica de una función cuadrática, pues es una parábola, ¿sale? Que puede estar orientada hacia arriba o bien orientada hacia abajo. Eso dependiendo del signo del coeficiente cuadrático, ¿no? De este A. Si A es positivo, pues la parábola se estará orientando hacia arriba. Si es negativo, la parábola se estará orientando hacia abajo. Y bueno, sí, de hecho también el efecto, ¿no? De considerar diferentes valores para esta A nos hace cambiar un poco la apariencia de esta función cuadrática. Pero antes de continuar, debería de agregar que todas estas funciones tienen como dominio al conjunto completo de los números reales. Es decir, si ustedes tienen un número real cualquiera y, bueno, los coeficientes que ustedes quieran fijos, pues siempre es posible aplicarles esta función. O sea, cualquier número real va a tener un cuadrado, simplemente es multiplicarlo por sí mismo. Luego lo podemos multiplicar por constantes y sumar todos los resultados. Siempre que tengamos un número real podemos hacer tal cosa, así es que todos los números reales tienen este mismo dominio. Pero todos los números reales están en el dominio de cualquiera de todas estas funciones que hemos estado enumerando hasta aquí, incluso en general, ¿no? Las funciones potenciales y polinomiales, digamos. Eh, las potenciales, digamos que son de alguna manera los átomos de las polinomiales, digamos, una potencial tiene la forma, por ejemplo, f de x igual a x elevado a alguna potencia n, con n en los naturales, bueno, n por supuesto mayor o igual que 1, ¿no? Aquí una función de este estilo, pues, pues está bien definida, ¿no? Simplemente si ustedes me dan un número real x, pues yo lo multiplico por sí mismo n veces, lo cual es una cosa que siempre voy a poder hacer, ¿no? Y bueno, utilizando funciones potenciales, nosotros podemos hacer combinaciones como en el caso de las funciones cuadráticas, ¿no? Multiplicando alguna constante por una potencial y hacerlo esto con diferentes potencias y al final sumar todos los resultados y obtener una fórmula, digamos, f de x igual a alguna, digamos, a n por x a la n, más una bn-1 por x a la n-1, más bla, 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 más algún b1 por x, más algún b0, ¿no? Donde, pues, perdón, yo le puse b, la primera fue a y todas las demás fue b. No, digamos, vamos a ponerles b a todas, porque ya la mayoría fueron b. ¿Sale? Donde todos estos coeficientes bn-1, etcétera, son números reales, fijos también. No, este es un polinomio, ¿no? Esta expresión es un polinomio de una variable, ¿cierto? Bueno, no hay mucho que explicar al respecto. Yo creo que estamos bien familiarizados con este tipo de funciones. Cómo calcularlas está a la vista, ¿no? Simplemente tenemos que aplicar las operaciones de campo que ya conocimos acerca de los números reales. Y justo por esa razón también el dominio de todas las anteriores, es muy fácil, es todo el conjunto de los números reales. Esa eh, eh, favorable situación que tenemos hasta aquí ya no se va a cumplir cuando consideramos funciones racionales. Funciones racionales. Estas funciones, digamos que, bueno, en general se obtienen dividiendo, ¿no? Dividiendo una función entre otra función. Pero déjenme antes de pasar así en general a las funciones racionales, podríamos considerar una muy, muy especial que sería la función tomar inverso multiplicativo, ¿no? Digamos, la función recíproco, podemos llamar recíproco, aunque realmente, sí, vamos a llamarla la función recíproco, ¿no? Que a cada número real x nos devuelve pues su recíproco, ¿no? X a la menos 1, 1 entre x, como quieran ustedes llamarle. Esta función que nos devuelve el recíproco de cada número real, bueno, pues es claro, ¿no? Lo que hace, nos devuelve el recíproco, pero aquí el detalle que hay que subrayar especialmente es que el 0 no está en el dominio de esta función.
O sea, para esta función f, el 0 no está en el dominio, es decir, nosotros no podemos alimentar esta función con el 0, ¿cierto? Esta no está definida para x igual a 0. O dicho de otro modo, bueno, pero realmente es el 0 el único número real con el cual no podemos alimentar a esta función. Sabemos, pues, por un axioma de campo, que todo número real diferente de 0 tiene un recíproco, ¿cierto? Así que, entonces, el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales excepto el 0, ¿no? ¿Se acuerdan de esta notación? R menos el conjunto que solo tiene 0 es, o si ponen un conjunto menos otro conjunto es todos los que están en el primero que no están en el segundo, ¿no? Aquí en este caso, todos los números reales que no están en el conjunto cuyo único elemento es el 0, o sea, todos los reales que no son iguales al 0. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Otras funciones también que tienen este tipo bueno, que suelen tener, ¿no? Este tipo de desventaja, ¿no? De que el dominio, pues no necesariamente es todo el conjunto de los números reales, son las funciones raíces, ¿no? Las funciones radicales, digamos. Bueno, aquí hay una cosa que observar. Antes que pase yo a las radicales, me tengo que regresar un poquito a sus inversas, ¿no? ¿Se acuerdan? La raíz cuadrada, pues es lo opuesto a elevar al cuadrado, la raíz cúbica pues era lo opuesto a elevar al cubo, etcétera, ¿cierto? Pero en el caso de por ejemplo, de la raíz cuadrada o de elevar al cuadrado, mejor primero elevar al cuadrado. Esta función elevar al cuadrado sí tiene como dominio a todos los números reales, pero su imagen no es el conjunto de los números reales, ¿cierto? Digamos, pensemos, digamos aquí en sucio, la función f de x igual a x cuadrada, ¿cierto? Tiene como dominio a todos los reales, a todos los podemos operar con ella, pero no nos va a devolver cualquier número real. Es decir, la imagen de esta función no es todo el conjunto de los números reales, ¿cierto? No todos ellos están ahí. Solo están en la imagen de esta función los números positivos y el 0, ¿cierto? La imagen de esta función es el intervalo 0, infinito con el 0 incluido, ¿sale? Es el intervalo cerrado, 0 infinito, ¿cierto? Y bueno, en consecuencia, digamos, si nosotros pensamos en la función al revés, en la raíz, pues, en la función inversa de esta, pues esta tendrá que estar definida justo en la imagen de la función f de x igual a x cuadrada. Es decir, el dominio de esa función tendrá que ser solo el intervalo 0 infinito. Bueno, o quizás hasta menos, pero no, en este caso sí. Simplemente el intervalo 0 infinito es el en el cual podemos nosotros definir a esa función. Y esto no solamente le pasa a la función f de x igual a x cuadrada. Este defecto también lo tiene, digamos, f de x igual a x cuarta y f de x igual a x sexta, etcétera, ¿no? O sea, todas las funciones f de x igual a x a la n con n par tienen esta misma situación. Cuando n es impar, no. ¿No? Cuando n es impar, las funciones potenciales con n impar tienen como imagen a todos los números reales, ¿no? Ahí sí no hay ningún problema, o sea, aquí el problema era que todos los cuadrados son positivos, ¿cierto? Un teorema que vimos muy curioso en clase. Pero los cubos no tienen por qué ser positivos. Hay cubos negativos, así como hay cubos positivos. Y con un argumento semejante bueno, al que no hicimos aquí en clase, sino que les pedí que vieran en el video correspondiente, pues se puede probar que todo número real tiene una raíz cúbica, ¿no? Y lo mismo que todo número real tiene una raíz quinta, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, digamos, los radicales, obviamente, son definidos
como las operaciones inversas de las funciones potenciales. Digamos, la raíz enésima de X se define como algún cierto número Y, siempre y cuando el cuadrado de esta Y sea igual a X, ¿cierto? Esa es, digamos, la definición. No, perdón, el cuadrado no. La potencia enésima, ¿no? Y a la n es igual a X, ¿cierto? Así es como se define esta función, digamos, la función f de X igual a la raíz cuadrada, perdón, a la raíz enésima de X. Pero aquí tenemos dos tipos de dominio, ¿no? Digamos, el dominio es el intervalo 0, infinito si n es par. Y es R si n es impar. Es todo el conjunto de números reales cuando nuestra n es impar, ¿sale? Entonces, bueno, aquí también hay pues una cosa curiosa que nosotros tenemos que observar a la hora de intentar calcular el dominio, ¿no? De una función que involucra raíces, sobre todo cuando involucra raíces con índice par, ¿sí? Hasta aquí todo bien. Todas estas funciones bien conocidas, ¿cierto? Todo el mundo las identifica, ya tiene cierta experiencia con ellas, ¿sí? Bueno, no vamos a ver funciones que no tengan esta propiedad, ¿no? O sea, siempre las funciones que vamos a platicar, al menos el día de hoy, son bien conocidas, no hay pierde. Ok, bueno, digamos, estos son los tipos de funciones básicas, ¿no? Esenciales, iniciales, digamos, con las que nosotros empezaremos a formar pues una familia mucho más grande y sofisticada de funciones, ¿no? Y apoyándonos de las operaciones aritméticas, nosotros podemos definir nuevas funciones. Digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos dos funciones dadas, digamos, dadas f y g funciones, claro, cada una de ellas con su respectivo dominio, digamos, dominio de f, bueno, mejor lo ponemos así, con dominios, digamos, de f y de g respectivamente, pues entonces podemos definir nuevas funciones operándolas con las operaciones de los números reales. A esto se le llama el álgebra de funciones. ¿Vale? Esto quiere decir definir nuevas funciones a partir de funciones ya conocidas, como por ejemplo las que acabamos de describir en la lista anterior. Y bueno, ¿cómo quedan? Digamos, la función f más g, digamos, la suma de dos funciones f y g, evaluada en algún x, pues no es más que simplemente sumar f de x con g de x. Claro, fíjense, para poder hacer esto, nosotros necesitamos forzosamente que f y g estén definidas en una x en particular, ¿sale? Entonces, pues, ¿cómo sabremos que nuestra x sí puede ser operada por la función suma f más g? Bueno, pues si nuestra x está en el dominio de f y también en el dominio de g, es decir, el dominio de f más g es simplemente la intersección de los dominios de f y de g. O sea, ¿con qué sí voy a poder operar a la suma de estas dos funciones? Pues con cosas que puedan ser operadas por f y también puedan ser operadas por g. ¿Sí? Si no puede ser operada por alguna de las dos, pues ni intentarlo, ¿no? La suma no va a poder funcionar. Y miren, esto mismo así tal cual, como les acabo de explicar, también se vale si nosotros restamos f menos g,
o multiplicamos f por g, ¿no? O sea, simplemente tomar lo que resulta de restar f de x menos g de x, o de multiplicar f de x por g de x, ¿no? Estas funciones lo mismo, ¿no? Están perfectamente bien definidas porque, pues bueno, tenemos estas operaciones aritméticas definidas en cualquier par de números reales, y así que no tenemos más obstáculo para poder aplicarlas a un x que el hecho de que esta x se encuentre en ambos dominios, ¿no? En el de f y en el de g. Facilito, ¿no? Todo esto muy sencillito, y con respecto a la división también casi igual, casi lo mismo. La división se cocina un poquito aparte, digamos, f entre g de x se cocina un poquito aparte porque, bueno, aquí ya igual nos gustaría que esto valiera lo que resulta de dividir lo que sale de f de x entre lo que sale de g de x, naturalmente, pero lo que sale de g de x podría estar un poco defectuoso, ¿no? Podría tener el defecto de valer 0, ¿sí? Si g de x es igual a 0, no podemos hacer estas operaciones. Entonces, el dominio de esta ya no va a ser simplemente lo que resulte de intersectar el dominio de f con el dominio de g. Por supuesto, sí necesitamos que alguien que va a ser operado con esto pertenezca a ambos dominios, eso sí, pero también necesitamos que pertenezca a aquel conjunto de números x para los cuales, bueno, x en el dominio de la función g, para los cuales g no nos lo lleva al 0, ¿sale? O sea, el dominio de f entre g es el dominio de f, intersección con el dominio de g, intersección con este conjunto de los x del dominio de g que no son llevados al 0 por la x. ¿Va? Es una condición muy plausible y ya está identificable, ¿no? De repente, si nosotros queremos saber quién es el dominio de una función como esta, pues nada más tenemos que identificar cuándo el denominador se anula, ¿no? Cuándo vale 0. No para decir este es el dominio, sino todo lo contrario, ¿no? Para decir estos quedan fuera del dominio. ¿Va? Ok. Ah, bueno, pues eso es entonces usar las operaciones aritméticas para conseguir nuevas funciones, pero recuerden, la vez pasada mencionamos una operación entre funciones más, pero una función que no es precisamente aritmética, una operación que no es una operación aritmética entre números reales, pues, pero que sí es muy natural entre funciones. La composición de funciones, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos de qué significa componer dos funciones. Esto es ejecutar primero una de ellas y lo que salga de esta, alimentar, con lo que salga de esta, alimentar a una segunda función. ¿Se acuerdan? Lo voy a poner aquí, pues, por que eh, pues, hay que agregarlo, pues, al álgebra de funciones, ¿no? La composición. F compuesta con G en una X, como lo vimos la vez pasada, pues es lo que resulta de aplicarle G a lo que resulta de aplicarle F a X, ¿no? Ya un poco discutimos acerca de esta notación, ¿no? La composición de funciones. Y también con respecto al dominio de una composición hay que tener algún cierto cuidado. Mencionamos la vez pasada que el dominio de la composición de G compuesta con F, pues necesariamente está contenido en el dominio de F, ¿no? Es decir, para que alguien pueda ser alimentado, para que alguien pueda servir de alimento para la composición, pues primero tiene que entrar al F, ¿no? Entonces seguro tiene que estar contenido en el dominio de F. Bueno, vamos a decir qué es, pero para empezar, el dominio de cualquier cosa que esté en el dominio de esto tendrá que estar en el dominio de F, pero no basta con eso. Eso no es suficiente. Nosotros podríamos tener algún X, alimentar a la F con esta X y que el resultado, lo que salga de ahí, no nos sirva para alimentar a la G. Eso suele ocurrir. Eso es frecuente, pues. Es una cosa que nos va a pasar muy frecuentemente, lo vamos a ver en algunos ejemplos a continuación. Eh,
ese resultado, pues, de aplicar a, el aplicar la F a alguien podría no caer dentro del dominio de G. Y esos X no van a poder estar en el dominio de la composición. O sea, nosotros no podemos considerarlos como alguien con lo cual se pueda alimentar a la composición. Entonces, son los elementos del dominio de F, pero para los cuales vamos a poner los X en los reales, tales que la función F de X, la función F lleva a X dentro del dominio de G. ¿Sale? Este es entonces el cuidado que vamos a tener a la hora pues de ver una composición, ¿sale? A la hora de calcular el dominio de una composición. A ver, yo creo que vamos a empezar con un ejemplo que tenga que ver con esto, ¿no? Un ejemplo chiquito, facilito. Pues una raíz, perdón. ¿Perdón? Sí, 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 gracias. Pero es que ya me estoy saliendo. Bueno, quedó un poquito fea, pero ahí está la sí, gracias. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros alimentamos una cosa como una raíz cuadrada, ¿no? Pues el dominio de esa raíz cuadrada pues no es todos los números reales, pero y si nosotros la alimentamos con una función, la componemos con, digamos, 3 menos x, el 3 no me gusta, mejor que les parece si lo cambiamos por un 9, por un 9 menos x cuadrada. Bueno, pues esta función pues no va a poder ser evaluable con cualquier cosa. ¿Lo ven? ¿No? Por ejemplo, con un 4, por ejemplo, con el 4, si nosotros tratamos de calcular esto con el 4, nos da 9, la raíz cuadrada de 9 menos 16. 9 menos 16 es un número negativo. La raíz de negativos no es un número real. ¿Sale? O sea, esta no, como función de variable real, esta no tiene como dominio a todo el conjunto de los números reales. A lo mejor si fuera una función de variable compleja, entonces sí, por supuesto, esa sí tendría como dominio a todo el conjunto de números complejos, de hecho. Pero les recuerdo que estamos en cálculo 1 y las funciones aquí son de variable real, entonces el dominio de esta función no es todo el conjunto de los números reales. ¿Cuál sería el dominio? Bueno, entonces nosotros nos estaríamos, bueno, esto claramente, pues esta f de x, véanlo, es una composición de qué cosas, de la función 9 menos x cuadrada, esa es la primera que aplicamos. O sea, si alguien le dice, ¿qué funciones utilizas aquí para componer y te salga esto? Pues lo primero que haríamos es restarle x cuadrada al 9 y luego sacar raíz cuadrada. ¿Cierto? Sí se ve. O sea, digamos, esto sería, digamos, si esta se llama G y esta se llama H, la raíz cuadrada es H de Y. Entonces, f de x es igual a h de g de x. ¿Sale? Es una composición. Y bueno, recuerden ustedes, no tienen nada que recordar porque aquí está a la vista el dominio de la composición, pues es un pedazo del dominio de la función, en este caso, bueno, en este caso sería de la primera que componemos, que sería de la G. Sí, es que aquí mis letras están como, sí están chocando un poco con las letras que aparecen acá, ¿verdad? Si me permiten cambiarlas, las puedo cambiar para que no se vea tan mal. Digamos, en la composición no se llame F, que se llame H. Y que sean, pues se fije como en la definición, ¿sale? Digamos así. La composición se llama H y es la composición de la primera que es F y la segunda que es G. Entonces, sí, nuestra H de X es igual a F compuesta con G.
¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que alguien pertenezca al dominio de esta composición? Bueno, en primer lugar, tiene que pertenecer al dominio de la primera que aplicamos, el dominio de f, pero en este caso f es 9 menos x cuadrada. ¿Quién es su dominio? Todos los reales. A todos ellos les podemos sacar cuadrado, cambiarle el signo y sumar con 9, ¿no? ¿Y quién es el dominio? Ajá, pero, perdón. Sí, pero de todos los números reales solo nos quedaremos con aquellos de tal manera que la f de x caiga en el dominio de g. ¿Quién es el dominio de g? Los positivos con todo y cero, ¿cierto? Positivos o cero, los del intervalo cero, infinito, incluyendo al cero. Entonces, uh, eh, bueno, lo que nosotros estamos buscando es, sí, a todos aquellos números reales x, o que el dominio será, pues, quiero decir esto, el dominio de la composición será todos los x en los reales, de tal manera que f de x, que es 9 menos x cuadrada, caiga en el intervalo 0, infinito. ¿Cierto? Bueno, esto escrito como desigualdad, nosotros lo que buscamos es que 9 menos x cuadrada sea mayor o igual que 0, ¿cierto? El intervalo 0 infinito cerrado es justo el conjunto solución de la desigualdad mayor o igual que 0, ¿cierto? De ser mayor o igual que 0. Entonces, tendríamos que pues, encontrarnos, ¿no? Soluciones de esta, o quién es el conjunto solución de esta desigualdad, ¿cierto? Bueno, es una desigualdad sencillita. Esta la podríamos ver, digamos, a ver, lo podemos hacer así, ¿no? 9 menos x cuadrada es mayor o igual que 0, si solo si. ¿Qué les gusta? Sumamos x cuadrada en ambos lados de la desigualdad. 9 es mayor o igual que x cuadrada. Y fíjense, 9 es el cuadrado de 3. Y aquí x cuadrada, pues es el cuadrado de x, evidentemente, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos por ahí un teorema que dice que si los cuadrados, si tenemos números positivos y los cuadrados se comportan de cierta manera, entonces ellos mismos también se comportan de la misma manera. Nada más aquí hay un problema. X no tiene por qué ser positivo, ¿verdad? X no tiene por qué ser positivo. Bueno, ok. Aquí el truco es que X tiene el mismo cuadrado que el que tiene valor absoluto de X. O sea, no, digamos, esta desigualdad equivale a que 9 es mayor o igual que valor absoluto de X elevado al cuadrado. ¿No? ¿Les parece bien esto les parece razonable? Y ahora sí tenemos positivos. Y además, bueno, entonces, y como son positivos, entonces aquí sí tenemos que los cuadrados tienen este orden, sí, solo si los números por sí mismos tienen el mismo orden, es decir, esto equivale a que 3 es mayor o igual que valor absoluto de X. Y esta última desigualdad, ¿cómo se llama? El teoremita aquel, ¿se acuerdan que vimos de desigualdades sobre valor, con valor absoluto? Aunque aquí está escrito un poquito al revés, me permiten voltearlo para que se vea un poquito más claro, o no sé si yo soy el único que no lo ve claro. Este sería equivalente a valor absoluto de x menor o igual que 3, ¿cierto? Ah, pues es los que tienen distancia al 0 menor o igual que 3, ¿no? Son todos aquellos x cuya distancia al 0 es menor o igual que 3. ¿Y esos quiénes son? Pues los que están entre menos 3 y 3, ¿cierto? Esto es menos 3 menor o igual que x y x menor o igual que 3. Es decir, el conjunto solución es precisamente el intervalo cerrado que va de menos 3 a 3. Y ese es entonces el dominio, ¿no? Este es entonces el dominio de esta función compuesta, ¿no? De esta composición de la h de x, que es la raíz de 9 menos x cuadrada. O sea, si ustedes toman cualquier número entre menos 3 y 3, le van a poder aplicar esta función. Si toman un número que no es mayor que 3, por ejemplo, no lo vamos a poder hacer funcionar. Si toman un número que es menor que menos 3, esta función no va a jalar, o sea, la van a alimentar con cosas que no sirven de alimento para ella.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Está clarísimo? ¿Algo raro? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta sobre esto? Ok, bueno, esto es, entonces es el cuidado que tenemos que tener con las composiciones, ¿no? Que la primera función que aplicamos nos lleve en cosas que caigan en el dominio de la segunda función. Si nosotros compusiéramos con funciones que tienen como dominio a todos los reales, pues vaya, si la segunda componente pues tiene como dominio a todos los reales, no hay ningún problema. Podemos hacer las cuentas sin miedo, ¿no? Sin que nos vaya a, a, a salir, ¿no? Es que nos vaya a salir de los números reales la cosa. Entonces, este, bueno, pues eso es entonces el cuidado que hay que tener. Yo creo que en la tarea van a haber varios ejercicios de este estilo. Yo creo que hay un caso más que me gustaría que tratáramos, que es en el del denominador, ¿cierto? Una función que es una función racional. Oigan, no mencionamos las funciones racionales aquí en esta lista en el álgebra de funciones y son muy importantes. Permítame tantitito, entonces también, o sea, no terminamos de describir el álgebra de funciones. Aquí me faltaba esta operación. No, perdón, no, sí lo hicimos. Aquí está, la división de funciones. Sí, perdón. Caramba. Sí, perdón. Ah, claro, o sea, sí tenemos esta operación, ¿no? De dividir una función entre otra, ¿no? F de X entre G de X. Y de hecho, sí, lo que conocemos como funciones racionales es un subconjunto de esto. Una función racional es la que se obtiene al dividir un polinomio entre otro polinomio, ¿sale? O sea, polinomios en general, pero dividir una función entre otras siempre va a ser posible, no importa que no sean polinomios, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, podremos ver el siguiente ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, calcular el dominio de una función, digamos, otra vez le voy a poner f, no, quisiera llamarle h, igual a, no sé, 6 menos x cúbica dividido entre, no me voy a tratar de complicar demasiado estas cuentas, 3 menos x por 6 más x cuadrada. Me las puse demasiado fáciles, ¿verdad? Bueno, puede ser que, digo, sí están fáciles, pero pueden ser significativas. ¿Sale? Ok, entonces, igual, el dominio de una función como esta, que es la división, digamos, de una función de la función f de x igual a 6 menos x cúbica, y entre la función g de x igual a 3 menos x por 6 más x cuadrada, pues es de entrada la intersección de los dominios, ¿no? Y bueno, claramente el dominio de f, pues es todo el conjunto de números reales, ¿no? Es una función polinomial. La función g, pues esencialmente también, ¿no? Está escrita como producto de dos polinomios, pues es en esencia también una función polinomial. Así que su dominio también es el conjunto de todos los números reales. En principio, pues básicamente todos los números reales deberían ser miembros del dominio, pero en el caso de la división tenemos que tener cuidado especial cuando el denominador es cero, ¿no? Tenemos que excluir aquellos valores de x para los cuales la función denominador asigna el cero. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso es resolver una ecuación, ¿no? Nos preguntamos, ¿para qué valores de x la g de x es igual a cero? ¿Cuándo la g de x se anula? Bueno, esto pasa exactamente cuando 3 menos x multiplicado por 6 más x cuadrado
nos da 0, ¿sí? Ok, bueno, aquí está muy facilita la cosa porque sabemos, ¿no? Que el producto de dos números reales es 0, sí, solamente sí, alguno de los dos es 0, ¿cierto? Si uno de los dos es 0. Entonces esto es que 3 menos x es igual a 0 o 6 más x cuadrada es igual a 0. ¿Vale? Bueno, esta es una disyunción, pues va a pasar esto sí, solo sí, pues pasa una o pasa la otra. El primer disyunto es fácil, ¿no? Cuando 3 menos x es igual a 0, pues cuando x es igual a 3, ¿cierto? ¿Cuándo pasa lo otro? 6 más x cuadrada es igual a 0. Eso no pasa, ¿verdad? Nunca. Bueno, esto no pasa. Bueno, por ejemplo, se acostumbra a poner una T al revés para decir falso, ¿no? Contradicción o algo que no va a pasar. Ajá. Entonces, esto pasa exactamente cuando x es igual a 3. Así que el 3 es lo que debemos excluir del dominio de la función, ¿no? O sea, llegamos a que es el 3 no para decir que él es miembro del dominio, sino todo lo contrario. Entonces, el dominio de nuestra función se llamaba h seguramente, ¿sí? Es precisamente el conjunto de todos los números reales menos el 3. ¿Va? Ok, muy bien. Bueno, pues así entonces el álgebra de funciones, por favor, hagan los ejercicios, no hoy, no mañana, porque mañana hacen el examen, pero sí a partir del viernes, pues ya van a tener chance de hacer los nuevos ejercicios, ¿eh? No extrañen, para que no extrañen los nuevos ejercicios. Bueno, ya también un poco para finalizar la clase de hoy, quisiera mostrarles un poquito cómo se miran las funciones iniciales, ¿no? Las funciones estas que hemos llamado como básicas de números reales. Entonces, a ver, vamos a pasar aquí a ¿cómo se llama esto? A GeoGebra. ¿Ya han intentado ustedes, ya tienen alguna experiencia con esa cosa, con esa aplicación? Sí. ¿Sí? Muy bien. Yo el otro día quise poner un cubo dentro de una esfera. ¿Cómo vas a hacer eso si solo con 3 dimensiones? Pues no Quise sé. hacer un hipercubo, pero quise hacer la botella de vino. No, es que quiero es que tiene una forma de hacer esferas. Sí. Ok. A ver, pero lo que no veo es que esto que... Ah. No sé para... Ok. Bueno, aquí vamos a ver un poquito estos tipos de funciones, ¿no? Que serían las lineales, las cuadráticas y esta función, una constante entre x. Ahora, creo que me gustaría borrar esta roja, pero no sé cómo hacerlo. Ok, a ver, empecemos con las funciones estas del tipo a por x, ¿no? Aquí el coeficiente a es el 0. No sé, quizás no se distingue muy bien, pero la gráfica de la función a por x es, cuando es 0, pues es la función 0 por x. Estamos hablando de la función constante 0. ¿Sale? La función constante 0, pues es precisamente, su gráfica es precisamente el eje horizontal, ¿no? El eje de las x.
está en azul. Pero si nosotros elevamos a este número A, por ejemplo, aquí A es igual a 1, la recta, esto se convierte pues en una recta inclinada, ¿no? Ya tiene una pendiente, justo este numerito, ¿no? El coeficiente A es la pendiente de la recta. Entonces, la recta 1 por X, o simplemente la función de identidad, podemos llamarle también, ¿no? Que a cada X nos devuelve la misma X. Pero si nosotros la aumentamos, esa recta aumenta en inclinación, ¿no? Su pendiente se va haciendo más inclinada. Claro, aquí la inclinación la tenemos que mirar como de atrás hacia adelante, ¿no? De los negativos hacia los positivos, pues de izquierda a derecha. Este tiene más pendiente porque hagan ustedes de cuenta que nosotros caminamos sobre ella, pero en el orden usual de la recta, de negativos hacia positivos, ¿de acuerdo? Si le agregamos, si le ponemos un coeficiente más grande, digamos el 3, la hacemos más inclinada y más inclinada y más inclinada, ¿cierto? Ahora, esta recta no tiene posibilidades de convertirse en una recta vertical. Digamos, si nosotros ponemos un coeficiente cada vez más grande, pues esa va a ser cada vez más inclinada, pero no tenemos un coeficiente suficientemente grande como para que la recta quede perfectamente vertical. Bueno, una recta perfectamente vertical no es la gráfica de ninguna función, ¿no? Porque si es vertical y pasa por el cero, pues entonces al cero le asigna todos los números reales, no le asigna uno solo, le asigna muchos. Esa no es la gráfica de una función. Pero bueno, en el caso general de las rectas, digamos, en particular de las que pasan por el origen, pues con cualquier coeficiente sí vamos a tener una función, incluso con los coeficientes negativos, ¿no? Cuando el coeficiente es negativo, nuestra recta, en lugar de quedar inclinada pues, como hacia arriba, queda como cuesta abajo. Nuevamente, pensándola como que caminamos en el sentido usual de los reales, ¿no? Como de izquierda a derecha, pues si nosotros aquí caminamos en ese sentido, vamos bajando. Claro, si la vemos en el sentido inverso, la vemos subir, pero el sentido correcto, pues, de los números reales es izquierda a derecha y aquí se aprecia como que va de bajada. Y va a bajar como con más pendiente, ¿no? Va a estar más pronunciada la pendiente si nosotros aumentamos en valor absoluto. O sea, son números negativos, pero con valor absoluto cada vez más grande, ¿de acuerdo? Y así, lo mismo, no vamos a tener un número real negativo con valor absoluto suficientemente grande como para que la recta quede vertical, ¿no? Perfectamente. Y bueno, las rectas, ¿cómo se llama esto? Las funciones lineales también suelen tener un segundo coeficiente, ¿no? En este caso, esta b, que significa la ordenada al origen, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí está nuestra b igual a 1. Eso significa que la recta está pasando aquí por el punto 0,1, es decir, la intersección con el eje vertical se da precisamente en este número, en el 1, en el coeficiente del término independiente de nuestra ecuación lineal, ¿no? Si nosotros aumentamos, pues esta recta como que se va recorriendo hacia arriba, se va trasladando en el sentido vertical hacia arriba, o si lo disminuimos, pues es una recta que se va desplazando hacia abajo, ¿no? Que va tomando, o sea, todas estas son rectas paralelas. Si nosotros fijamos una pendiente y movemos la ordenada al origen, vamos obteniendo rectas paralelas, todas ellas, cada una de ellas determinada precisamente por el punto de intersección con el eje vertical, ¿no? Con el eje de las Y. Y por supuesto, cuando hacemos cero, aquí la ordenada al origen, pues estamos atravesando por el origen, ¿no? Ok. Bueno, ahora pasemos a las ecuaciones cuadráticas, a las funciones cuadráticas. Miren, esta es simplemente a por x cuadrada. Aquí no tenemos más coeficientes que bueno, los coeficientes de x y de el independiente son 0. Y entonces, bueno, a x cuadrada, el efecto que podemos apreciar, pues nada más es el del coeficiente de x cuadrada, que si nosotros por ejemplo, aquí que estamos en el
espectro negativo, ¿no? Aquí vale -4, pues la gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Y si nosotros le aproximamos a 0 ese coeficiente, nuestra parábola va abriéndose, va haciéndose como más abierta, ¿no? Si aumentamos en valor absoluto ese coeficiente, la parábola se va cerrando, pero si la aproximamos a 0, esa parábola se abre. En el caso A igual a 0, bueno, cuando este coeficiente A vale 0, ya no tenemos término cuadrático. Eso quiere decir que lo que tenemos ahora es una recta, ¿no? Y en este caso, pues la recta es la función constante 0. Por eso como que desapareció. Y bueno, pues si quieren ustedes, si tienen suficiente imaginación, piensen que esa recta, pues es una parábola degenerada, ¿no? Es una parábola que se abrió tanto que quedó hecha una recta, ¿no? Ahora, digamos, si lo aumentamos, igual, digamos, por ejemplo, a 1, la parábola pues se mantiene un poquito abierta y se va cerrando conforme nosotros incrementamos ese coeficiente, ¿no? Digamos, la función parábola, esta función crece más rápido, ¿no? Se va más rápido para arriba mientras el coeficiente sea más grande, ¿va? Bueno, las otras variantes, ¿no? La ax cuadrada más bx o ax cuadrada más bx más c, pues también tienen un efecto geométrico. También podemos visualizar qué pasa, ¿no? Cuando nosotros aumentamos este b o cuando movemos esta c. Esencialmente, en lo que repercute el movimiento de estas dos coeficientes es en la posición que ocupa la parábola, digamos, si nos fijamos en su vértice, ¿no? En este punto mínimo que toma, o máximo, según abra hacia derecha o a izquierda, digamos, tiene la misma figura, nada más que la posición que ocupa es un poquito diferente. Esto es un poco incómodo cuando está en esta expresión del tipo ax cuadrada más bx más c. Realmente es mucho más elocuente cuando tenemos escrita como, digamos, un binomio elevado al cuadrado más una constante. Digamos, no sé si puedo escribir por aquí, porque no voy a poder escribir. O podría, no sé. Sí, cuando la tenemos escrita como un binomio al cuadrado, ¿no? Más una constante, que es una expresión más conveniente para este tipo de funciones, porque la información geométrica es más explícita cuando la ponemos en esos términos, ¿no? Seguramente ustedes lo recuerdan, ese tipo de cosas de las clases de geometría analítica, estoy seguro que sí. Entonces, bueno, el efecto de los coeficientes es para X y el independiente, pues así es como funcionan. Y por último, pues le echamos un ojo a esta función A dividido entre X, ¿no? Bueno, si nosotros ponemos A igual a 1, estamos precisamente ante la función recíproco, ¿no? La que le llamamos función recíproco, ¿no? 1 entre X. Esa función, pues tiene esta gráfica, ¿no? La gráfica se ve así. Digamos, por ejemplo, en el 1, el valor que toma la función pues es el mismo 1, ¿no? El recíproco del 1 es el 1. Y la función es como simétrica con respecto a la recta identidad, ¿no? Porque el recíproco tiene esta propiedad de ser inversa de sí misma. Si ustedes calculan el recíproco del recíproco, regresan al mismo número, ¿no? Aplicarla invierte su propia aplicación. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos mirarla como, bueno, así normalmente, o podremos como mirarla cambiando los ejes, ¿no? Y ella lucirá exactamente de la misma manera. Y bueno, también como pueden apreciar, cuando nosotros tomamos números reales cada vez más grandes, digamos el 8, por ejemplo,
el valor que toma la función pues es cada vez menor, ¿no? Es cada vez más próximo a cero. Esta función pues no va a llegar a intersecar al eje horizontal. ¿Por qué? Pues el cero no es recíproco de ningún número real, así como el cero no tiene recíproco, pues tampoco es el recíproco de nadie. Entonces, y los recíprocos de números positivos siempre son positivos, cada vez más próximos al cero. Si x es grande, su recíproco es cercano a cero. Y viceversa, ¿no? Si nosotros tomamos un x que sea próximo al cero, pues su recíproco es cada vez más grande, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? El cero no va a poder estar en el dominio de esta función por cosas que ya hemos dicho ampliamente. Y los valores próximos al cero van a tener recíprocos cada vez más grandes, ¿no? Del lado negativo, la cuestión se refleja, ¿no? Es básicamente lo mismo porque pues ocurre que el recíproco de menos x es menos el recíproco de x, ¿cierto? 1 entre menos x es lo mismo que menos 1 entre x, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que pues la gráfica de esta función se puede obtener mediante la reflexión también con respecto al eje, no es cierto, con respecto a la recta menos x, ¿no? F de x igual a menos x, o la menos identidad, ¿cierto? Bueno, estas cosas tienen nombre, ¿no? Eso lo que quiere decir es que esta función es impar, que el valor que toma esta función en menos x es igual a menos el valor que toma en x. Yo creo que sí, bueno, yo creo que más adelante igual vamos a poner estas definiciones, ¿no? De estas cualidades que tienen algunas funciones. Por ejemplo, esta función también tiene una muy importante que es la inyectividad, que si nosotros tomamos valores diferentes de x, los resultados que vamos a obtener también son diferentes. O sea, no es posible que dos números diferentes tengan el mismo recíproco, ¿cierto? O sea, esta función no nos puede llevar a dos números reales en uno solo. Para eso tendríamos que tener dos números reales que tuvieran un mismo recíproco y esto pues no pasa. Y esencialmente no pasa porque el recíproco es invertible, ¿no? Y su inverso es el mismo, ¿no? Entonces, si nosotros no si dos números reales tuviesen el mismo recíproco, entonces el recíproco de ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál de los dos con el cual empezamos es su recíproco? Tendría que ser nada más uno de ellos, no podrían ser ambos. Entonces, esa es una de las es una condición que cumple la función recíproco. También su imagen es casi todo el conjunto de los números reales. Solo el cero no está en la imagen. Cualquier número real es el recíproco de otro, excepto el cero, ¿no? Así que esta función es supradictiva, pero no sobre todos los números reales, sino solamente en los reales que son distintos de cero. ¿Va? Bueno, por aquí también hay otro tipo de funciones que son las exponenciales, que no hemos visto. Y no hemos visto que no hemos querido realmente. Funciones exponenciales tienen hay un detalle con el que no hemos todavía resuelto. Hay un detalle que no hemos resuelto aún, aunque ya tenemos con qué. Digamos, elevar al cuadrado, una cosa, elevar al cubo, elevar a la cuarta, está muy bien entendido qué significa, ¿cierto? Pues multiplicar la cosa por sí misma la cantidad de veces que nos diga el número natural. Ahora, elevarla a una potencia negativa, está claro. ¿Qué significa? Digamos, 5 a la menos 3. ¿Perdón? El inverso multiplicativo, ¿no? O sea, el recíproco de elevar al cubo, ¿no? O sea, 5 al cubo, digo, el inverso multiplicativo de 5 al cubo es 5 a la menos 3. 3 por menos 1. No, sería 3 menos 3 igual a 0. No, a ver. ¿No? ¿No es lo que quieres decir? No. La potencia de menos 3 se separa con la potencia, bueno,
ejemplo, 3 al cubo a la potencia de -1. 3 al cubo a la -1, exacto. Sí, Sí, antes. eso sí. A ver. Ajá. A ver, digamos, elevar x al cubo está claro. Es elevar x a la -3, ¿verdad? Es... Sí, cuando 1 sobre x al cubo. Sí, sí, sí. Es 1 sobre x al cubo, es decir, el recíproco de del recíproco de x al cubo, que también expresamos como x al cubo a la -1, ¿sale? Y que cumple de maravilla las leyes de los exponentes, ¿no? Si elevas a una potencia y luego a otra potencia, ¿qué haces con los exponentes? Los multiplicas, ¿verdad? O bien también lo podemos escribir así, como el recíproco de x elevado al cubo, ¿no? Entonces, podemos hacer todo esto gracias a las leyes de los exponentes. Entonces, exponentes negativos, clarísimo que es. Exponentes fraccionarios. ¿Qué sería un exponente? Por ejemplo, ¿qué significa x a la 1/2? Es la raíz. La raíz cuadrada, exactamente, ¿no? La raíz cuadrada. Y lo mismo, x a la 1/2 jala muy bonito con respecto a la raíz cuadrada porque tiene la propiedad de que x a la 1/2 por x a la 1/2, pues es x a la 1/2 más 1/2, es decir, x a la 1, ¿no? X a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de x, y en general x a la 1 entre n, pues es la enésima raíz, la raíz enésima, pues, de x. Es decir, aquel número que multiplicado por sí mismo n veces nos va a dar x. Y bueno, claro, esto jala bonito porque si nosotros elevamos este numerito a la n, nos da precisamente x. Y si multiplicamos n por 1 entre n, pues nos da 1, que es el exponente que nunca vamos a escribir, pero que sabemos que ahí está, ¿cierto? O sea, igual, que los exponentes fraccionarios sean radicales. Bueno, los fraccionarios de esta forma, ¿no? 1 entre n, por ejemplo. Pues preserva las leyes de los exponentes muy bien, pero finalmente, ¿qué significaría x a la m entre n? Es decir, x a una potencia racional. M entre n números enteros. Bueno, m entero y n natural para, para no hacernos bolas con negativo entre negativo. O sea, digamos, algo que puede ser positivo o negativo dividido entre un positivo. Ajá. Exacto. La enésima raíz de x a la m. ¿Sí? Esto funciona muy bien porque si lo elevan ustedes a la n, les da x a la m, lo mismo que si multiplican a m por m entre n por n, pues les da m, ¿no? Bueno, de hecho es igual, es indistinto, es el resultado de hacer estas dos cosas, es el mismo, ¿no? Sí. Y digamos, aquí no hay nada que demostrar porque simplemente nosotros tenemos que decir que es así por definición. Ah, no, a ver, no. No, sí. Si en ambos casos, si elevamos a la n, a cualquiera de estas dos expresiones nos va a dar x a la m. ¿Vale? Por leyes de los exponentes. O simplemente porque queremos que se cumplan las leyes de los exponentes. ¿Va? Ok, muy bien. Pero, ¿qué pasa con los irracionales? ¿Qué significa elevar x a la raíz cuadrada de 2? Es elevar x al cuadrado elevado a 1/2. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? X. O sea, x a la 2 elevado a 1/2, así. Yo sigo sin entender qué es eso. ¿Cuántas veces multiplico a x por sí mismo? ¿O a qué le saco raíz? ¿Qué raíz? ¿Raíz qué? ¿Cuadrada? ¿Cúbica? O sea, ¿qué hago? Bueno, el logaritmo es lo inverso a exponencial y estamos tratando de definir exponencial. Entonces,
De alguna manera también estamos tratando de definir logaritmos. Todavía no podríamos hablar o no podríamos, digamos, usar el logaritmo justo en un caso en el que todavía no sabemos qué es exponencial, ¿no? 2 al 1. No sé. ¿Alguna otra idea? Bueno, sí tenemos con qué, aunque lo que tenemos hasta el momento es un poco tortuoso. Hay mejores herramientas que esta que vamos a ver ahorita. Pues es x a la raíz de 2, lo podemos escribir, lo podemos definir como el supremo de qué cosas. Pues de los x a la n entre, bueno, no, pues mejor ponemos x a la q con q racional menor que raíz de 2. Racionales sí sabemos qué hacer, ¿no? Si q es un racional, sí sabemos que es x a la q. Ya lo dijimos anteriormente. Y bueno, aquí nada más la cosa es que, bueno, es que esto se puede hacer, perdón, pero no para todas las x, ¿eh? Esto para x positiva o 0, para x mayores o iguales que 0. No, a ver, espérenme, no. Perdón, mayores o iguales que 1. Bueno, con el 1 es fácil, ¿verdad? Porque 1 a la raíz de 2, ese sí está fácil. ¿Cuánto es 1 a la raíz de 2? ¿5? No. Para x mayor que 1, también podemos poner para x mayor o igual que... No, el 1 a cualquier potencia es igual a 1, ¿no? 1 cuadrado, 1 al cubo, 1 a la 3 cuartos, 1 a la 7 16avos. Si, digamos, si aquí nuestra x es el 1, pues el supremo de los x a la 1, pues es simplemente... No, perdón, si x es el 1, 1 a la q pues va a ser 1 y el supremo del 1 pues es 1, ¿no? No tenemos. Sí, para x mayores o iguales que 1. Para x menores, para x entre 0 y 1 sí vamos a tener que voltear las cosas, y para x negativos simplemente esto no se puede. ¿De acuerdo? O sea, porque ¿qué pasaría si nosotros agarramos, por ejemplo, menos 2 a la a, a la menos un medio? Ni siquiera eso podemos hacer. No, porque no. A la menos un medio. Bueno, sí, eso no se puede hacer, pero más fácil, un poquito más fácil, menos 2 a un medio. Así como no, esto no lo podemos hacer, tampoco podemos hacer menos 2 a la un cuarto, ni menos 2 a la 3 octavos, ni menos 2 a la... ¿Sí, sí está claro cuáles son las cosas que no puede hacer? A la menos 14, no, al menos 15 a 64 avos, por ejemplo. Esto no lo puedo hacer porque tendría que sacar al final alguna raíz cuadrada de negativo, ¿no? Y pues eso no va a ser. Entonces, sí, las bases solo pueden ser mayores que 0, es decir, positivas o 0. Y ya hay algunos detalles cuando la base está entre 0 y 1, y otros detalles cuando está entre 1 y el infinito, ¿no? Digamos, así lo podemos hacer. Claro, tendremos que hacer un poquito de mucha teoría para ver que esto está bien. Pero eso, de hecho, lo tenemos planeado para más adelante, y lo vamos a hacer con algunas técnicas un poquito más facilitas que el Supremo. ¿Sale? Más facilitas que usando Supremos. Ok, bueno, pues creo que es lo que quería platicarles esta clase. Sé que tenemos examen mañana, y si tienen dudas, es buen momento para preguntar. ¿Quieren que comentemos algo sobre el examen? Sí. Es que no sé muy bien cómo hacer una demostración
que es si A es menor que B. ¿Cuál es el cuarto? Y A por C y B por C. No, A por B es menor que B por C. A ver. Si A es menor que B, ajá. Ahora A por C menor que B por C. Ajá. Cuando C es Positivo. negativo. No. No, cuando C es menor que 0. No, pero si C es menor que 0, entonces esto está al revés. Ajá, exacto. Pero. Sí, perdón, al revés, pero cuando C es menor que 0. Ya sabes, no sé cómo. Mira, es más o menos sencillo, porque si sabes que, porque sabes que cuando C es positivo, la desigualdad se mantiene, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no en lugar de multiplicar por C, multiplicas por menos C? Digamos, tienes A menor que B. Entonces multiplica por menos C, que es positivo, nos queda menos C por A, menor que menos C por B. ¿Sí? Bueno, pues ya sabes que esto es lo mismo que menos C por A, y esto es lo mismo que menos C por B. ¿Sí? Y pues no sé, puedes pensar como que multiplicas por menos, a ver, no. Por menos 1 no, porque estaríamos haciendo lo que queremos demostrar. No, pero suma las dos cosas, suma CA más CB en ambos lados de la igualdad, de la desigualdad, perdón. ¿Y qué te queda? Más ¿qué te da? CB, muy bien. Y más ¿qué te da? ¿Y ya? Sí, sí, con los negativos es eso, o sea, ¿qué haces? Pues te fijas en su inverso aditivo y ese es positivo y con él sí sabes qué hacer, ¿no? ¿Sí está bien? Ajá. ¿Por qué todo número elevado a la 0 da 1? No, por definición, realmente, o por conveniencia. Por conveniencia. ¿Y por qué clase de conveniencia estamos hablando? Estamos hablando de las leyes de los exponentes. O sea, ¿por qué elevar a la 0 nos da 1? Porque si tú quieres multiplicar, por ejemplo, a al cubo por a la menos 3, ¿no? Si quieres sostener las leyes de los exponentes, entonces eso te da a la 0. Pero también, por otro lado, estás multiplicando a alguien por su inverso multiplicativo, alguien por su recíproco. ¿Y qué te da eso? Te da 1. Sí, o sea, digamos, a la n por a la menos n te tiene que dar a la 0 para que se sostengan las leyes de los exponentes. Pero esto es igual a 1. ¿Sí? O sea, sí, realmente ese tipo de cosas como raras, paradójicas, acerca de los exponentes, se explican porque estamos necios que queremos que se valgan las leyes de los exponentes, ¿no? Entonces, claro que sí, pues es una buena explicación. Funciona bien, es cómodo. Y efectivamente también, por ejemplo, facilita cuentas cuando pasamos a los logaritmos, a lo contrario, ¿no? De repente, digo, esto era lo que hacían los astrónomos, ¿no? No sé, del Renacimiento, ¿no? Que pues que tenían que manipular cantidades gigantescas, ¿no? Tenían que manipular números muy grandotes y pues vaya, no tenían como maquinitas que les ayudaran a hacer esas cuentas. En cambio,
pues se facilitaban un poco las cosas pensándolas como que estaban escritas exponencialmente, ¿no? Como que eran, como que tenían, pues, digamos, en base 10, digamos, por ejemplo, y calculaban los logaritmos, pues, de estos, y si tenían que multiplicar dos numerotes, entonces ya realmente no tenían más que sumar los logaritmos y luego revertir la cosa esta, y estas reversas las hacían a través de tablas de logaritmos que ya alguien se había tomado la molestia de calcular. Y bueno, eso, digamos, era muy práctico para estas gentes, ¿no? Hacer las cuentas. Y pues, y exactamente lo mismo, ¿no? Es por eso que las leyes de los exponentes se volvieron populares, ¿no? Porque pasas de hacer una multiplicación, reduces la multiplicación a una suma, reduces una división a una resta, o ya no digamos una exponenciación, ¿no? Si tienes que elevar una potencia, pues la reduces a una multiplicación. Pero, en fin, sí, fue una explicación. ¿Eh? Es que yo tengo otra forma de, no sé si se está demostrando, porque definimos, por ejemplo, x a la 2 como x por x. Sí. Entonces, si queremos x a las 3, nomás le multiplicamos a estos dos otro x, ¿no? Claro. Si vamos un paso para atrás, divido de la x por x por x, divido entre x, me queda 2x. Ajá. Divido otra vez entre x, me queda una x. Ajá. Divido otra vez entre x, me queda 1. Ok. Pero, ¿y cómo sabes que ese x no era el 0? Bueno. Sí, pero el 0... No, sí, pero es buena. Pero sigue siendo las leyes de los exponentes, si te fijas, ¿eh? Ok. Muy bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí. Con una demostración igual. A ver. Es si A menor que B. Para ver si es. Ajá. Entonces, A menor que A más B sobre 2. Ajá. Menor que B. Muy bien, el promedio, ¿no? El promedio entre A y B. ¿Sí? Ahí, pues, sé que no debo de empezar por lo que quiero demostrar, pero me daría como una idea de qué es lo que tengo que hacer para así poder utilizar solamente mi hipótesis, ¿no? Claro. O sea, manipular este lado, decir, ajá. Claro, porque de ahí ya sé qué le tengo que hacer del otro lado, pero no sé si sea eso. Claro. Primero para saber qué puedo hacer. Ok. Pues sí, mira, simplemente como que hay un teorema, ¿no? Que te dice que si tú tienes A menor que B y C menor que D, entonces si sumas por ejemplo, A más C es menor que B más D, pero no es exactamente eso lo que... Sí, o más o menos eso, sí, nada más que con A y B aquí, en los lugares de C y D, pues es otra vez A y B, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tú le sumas A en ambos lados, ajá, y sumas B en ambos lados, entonces pues por ahí vas a encontrar una cosa en común. No sé, ¿lo hago o ya con eso tienes? Es que yo lo tengo aquí, pero no ajá. sé. Pues, es que sí, de hecho yo así dije, a ver, ¿qué pasa primero? Nada más. Si ese 2 lo despejaba como para... Ok, bueno, sí, eso estarías haciendo como matemáticas reversas. Ajá, y está bien. Ahí ya decir sea A menor que B, entonces como que ya me da una idea de qué es lo que tengo que hacer en cada parte de la desigualdad. Claro. Porque digo, entonces ese 2A pues es A más A menor que A más B, y entonces por ahí... ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, eso es perfectamente válido, nada más que la onda es que a la hora de escribirlo, lo tienes que redirigir, ¿no? O sea, como decir, bueno, entonces, ¿qué fue lo último que hice? Sumé A en ambos lados. Pero pues empiezas por sumar A en ambos lados. Sí, empiezas, ¿no? Así, ¿no? Sale ya. Digamos que yo lo que hice fue nada más concentrarme primero en A menor que A más B sobre 2. Claro, sí. Sí. Y de ahí ya con
luego se va a dar cuenta de que por dónde va la cosa. De cuentas, creo que en un caso bueno, primero A y luego B. Se puede justificar. Así es. Sí, eso es correcto. Sí. Muy bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Con esto no fue suficiente? No. A ver, este 2A lo puedes obtener sumando A con A mismo. Y este A más B sumando B con A, ¿cierto? O sea, digamos, obtienes esta desigualdad sumando A en ambos lados de esta desigualdad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo crees que obtienes esta otra parte? Lo mismo sumando B en ambos lados de la desigualdad. Y, digamos, en ambas desigualdades vamos a compartir este término. El A más B es 2A menor que A más B y A más B menor que 2B. Y ya el resto, pues sí está como muy claro, ¿no? Si de abajo, no, si de arriba hacia abajo multiplicaste por 2, pues de abajo hacia arriba. ¿No? De abajo hacia arriba multiplicas por 2, ¿no? Por un medio, ¿no? O divides entre 2. ¿Sí? Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Un ejercicio? ¿No? Yo traía mis acordeones y las funciones que iba a poner aquí, pero no. Pero al final me inventé otras. La puse más fácil. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere que revisemos alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces los dejamos estudiar. Nos vemos mañana en el examen. ¿Sale? Gracias.